Auditorio de Cananea TV, les saluda a su amigo León Montesinos en esta su acostumbrada edición del Diván de la Utopía. Hoy abordaremos el tema de la elección pendiente en el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUTIN, una de las organizaciones independientes que remonta sus antecedentes a la década de los 60, cuando nacía la entonces incipiente industria nuclear en México. En su momento, los trabajadores nucleares formaron parte del SUTER, en el que participaron en el movimiento de la tendencia democrática en los años 70 y de que terminaron desprendiéndose para fundar, tras la iniciativa de la ley nuclear del entonces presidente López Portillo, el ahora SUTIN en enero de 1979, y precisamente este enero cumplirá 44 años de vida el SUTIN. Y para hablar de esta aplazada elección interna, hoy nos acompañan Jesús Romero, presidente de debates de la asamblea realizada el pasado 28 de noviembre, y por parte del grupo de trabajadores que se han inconformado ante la actuación del CEN, enviando documentos a diversas instancias oficiales, se encuentra Ricardo Flores Bello, candidato a secretario general por la planilla Regeneración Sindical. Jesús Romero y Ricardo Flores, hoy agradecemos su presencia en el Diván de la Utopía. ¿Y les parece si iniciamos esta charla explicándole al auditorio y a la clase trabajadora del país cómo es que su organización llega a este punto de crisis por el que el actual secretario general Manuel García Barajas pretende seguir en la ampliación de su periodo, que tenemos entendido debió concluir en enero del 2020, pero por cuestiones de la pandemia se ha prolongado de manera indefinida? Por favor, Ricardo Flores, si nos hace. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, en el 2020 termina el lapso de que tiene vigencia la toma de nota del actual secretario. Ante la circunstancia de la emergencia sanitaria del COVID, se nos planteó una prórroga por 3 meses y después se nos planteó una segunda prórroga, que los trabajadores, en obvias razones, como se encontraban en casa, manteniendo las medidas sanitarias, y además de ser un sindicato que el promedio de edad está en 65 años, pues eso restringió la participación y el contacto con la representación sindical. En estas circunstancias, pues se da esta renovación y llegamos a esta nueva etapa, que es volver a tomar esta nueva normalidad y tratar de volver a darle vida a la vida democrática del sindicato. Se intenta dar vida a este nuevo proceso electoral y nos hemos encontrado con un CEN que no ha querido de una u otra manera darle esta fluidez y continuidad al proceso democrático. Insisten en que es necesario, por el bien de la organización sindical y no dejarla en estado de indefensión, que sea necesario que ellos tengan una nueva prórroga de 6 meses. En ese sentido, los trabajadores fueron muy claros en la última asamblea del 28 de noviembre al decir no a una prórroga y decir no a una reelección. Tan contundente fue que el comité ejecutivo que metió la propuesta al seno de la asamblea tuvo 4 votos a favor y cerca de 240 votos en contra. Si me permites, Ricardo, Jesús Romero, tengo entendido que tú fuiste el presidente de la mesa de debates de esta asamblea. Así es. Platícale un poco al auditorio del país qué sucedió en esta asamblea, y como refiere Ricardo, pues parece que hubo un abrumador rechazo al equipo de Manuel García Barajas. Así es, el rechazo que manifiesta la base es principalmente desde el 2021, empezó con 19, ellos le llaman promociones. En realidad es salirse de todo el contexto de lo que es nuestro contrato colectivo de trabajo, de lo que es los procedimientos de evaluación de los compañeros, y de forma como convenio evaluar a las personas que ellos quisieron, tanto de la administración como del Comité Ejecutivo Nacional. Desde ahí comenzó la base a su descontento, dado que se tiene una lista
de más de 130 compañeros que llevan años, décadas, en las que no se han podido evaluar. Se comienza a ver esta situación de descontento en la asamblea porque pues hay el hijo y el sobrino del secretario general, existen los allegados al organismo, y bueno, por supuesto que si no hay contubernio, pues la administración hace y deshace de estas situaciones anormales. En la asamblea se manifestó ese descontento, pero hay muchas más. O sea, el querer prorrogar otra vez su mandato como Comité Ejecutivo Nacional, pues ya no es admitido por la base. En esta situación, pues es obvio, el asesor jurídico pues también está como asesor jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y no como debe de ser de la base del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. ¿Quién es el asesor jurídico, Jesús? El licenciado Héctor Solano es el asesor jurídico. Estatutariamente él tiene que asesorar a la base, ¿no? Al secretario. Estatutariamente él tiene que asesorar de los conflictos a la base y no estar superditado al mandato del secretario general, sino al mandato que dé con su voto toda la base. Esa es la situación, ¿no? A ver, tengo entendido que esta asamblea del 28 de noviembre pasado se da por petición de la base, porque parece que había la renuencia del Comité Ejecutivo General Nacional a hacer esta asamblea. ¿Es cierto esto? Es completamente cierto. En su posición de no querer hacer a la asamblea, tuvimos que recurrir a los estatutos en donde se manifiesta que si una tercera parte de los trabajadores solicita la asamblea, debería de hacerla el Comité Ejecutivo Nacional o podría convocar la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización, y si no lo hicieren, pues los mismos trabajadores tomaríamos y haríamos la asamblea. Esa es la situación estatutaria. O sea, los trabajadores toman en sus manos el estatuto y dicen vamos a hacer la asamblea. Así es. En esas situaciones en donde ni el comité ni la Comisión Nacional de Vigilancia convocan, entonces nosotros convocaríamos y haríamos la asamblea. Esa es la situación en la que llegamos hasta esa situación por la renuencia del Comité Ejecutivo Nacional y Vigilancia de hacer la asamblea. ¿Qué queremos? Pues expresar de forma democrática el sentir de toda la base, en el sentido de las peticiones que ya están la gente cansada, la base cansada de esta corrupción que se da, por supuesto, entre la Comisión Nacional de Vigilancia, el Comité Ejecutivo Nacional y pues la administración. Si me lo permiten, vamos a nuestro primer corte. A nuestro auditorio le recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y los invitamos a tocar la campanita de YouTube para suscribirse a nuestro canal. Regresamos. Restaurante Río Deva. Cocina nacional e internacional. Disfrute además de su bar y selecta cava de vinos. Cada espacio, diseñado para esa cita especial o ese encuentro familiar o de amigos. Lo esperamos en Ignacio Ramírez 11, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Restaurante Río Deva. Ya estamos de regreso en el diván de la utopía de Cananea TV, charlando con dos miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y su team sobre la elección que se ha ido prorrogando desde hace pues ya casi más de 2 años en este sindicato independiente. Nos comentaba Jesús Romero antes de ir al corte, pues de que se ha convertido en un pequeño club de Toby la dirigencia de este sindicato, donde ya hay un contubernio, donde pues todo queda en familia y de recomendados, y que 130 trabajadores siguen esperando que los evalúen para alguna promoción. Te pregunto, Ricardo Flores, ¿cuál es el caldo de cultivo para que lleguen a este punto? Ya como dice el trabajador, ya estamos hartos de prórrogas y prórrogas y queremos elegir un nuevo comité. Efectivamente, como lo mencionó el compañero Jesús,
todo esto va creando el ambiente propicio para que los trabajadores vuelvan a retomar su vida sindical. Hay que recordar, hay unos detalles que hay que ser muy claros. En el caso de nuestra institución, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, estuvimos todos los trabajadores resguardados por la pandemia. A partir del mes de septiembre, empiezan a regresar los trabajadores a la institución. ¿De septiembre de qué año? De este año. De este año. Empiezan a regresar los trabajadores a la institución, a las áreas físicamente. Y todo esto que ha comentado el compañero Romero, por medio de grupos de WhatsApp, se da la comunicación entre la gente de todo lo que ha estado sucediendo con estas promociones ilegales fuera de contrato. Y la gente empieza a crear una masa crítica de qué es lo que está sucediendo. Cuando la administración nos vuelve a reintegrar a la institución, es cuando varios de los compañeros y compañeras que están inconformes empiezan a tomar actividades de tipo de lo que ha estado mencionando, como es el caso de recoger más del 33% de firmas para poder tener una asamblea y volver a discutir en la máxima autoridad del sindicato, que es la asamblea, y retomar las riendas de nuestro futuro sindical. Cuando se da esto, empezamos con los documentos escritos, y hay un detalle que el compañero mencionó. Esta asamblea, que se firmaron más del 33, fueron aproximadamente 48% de los trabajadores que firmaron la solicitud. Y en esta solicitud los compañeros, una vez que ya tuvimos esta, se le mandó inclusive a la administración del instituto, porque no encontrábamos respuesta en nuestros propios cuerpos representativos. El instituto lo que contestó es que él no se podía meter en la vida interna del sindicato. Nada más que hay un pequeño detalle. La solicitud de la asamblea fue en base a la Ley Federal del Trabajo. Pero la administración, en este afán de no tener este acercamiento entre los trabajadores, nos responde que es en base al estatuto, y no, ese era en base de la ley, y ellos tenían la obligación de habernos contestado en base de la Ley Federal del Trabajo. El ININ se negaba a darles el permiso para hacer esta asamblea. Así es. Y en Pero eso es por ley, tiene que... Así es. Pero nos contestaron hábilmente desde su punto de vista, mandándonos al estatuto, siendo que nosotros no habíamos solicitado esta asamblea por vía estatutaria, sino por vía constitucional de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en este sentido, cuando vieron la presión que ya venía de parte de los trabajadores, entonces el Comité Ejecutivo Nacional convocó a la asamblea correspondiente, más obligado por la fuerza de las trabajadoras y los trabajadores que por un acto de conciencia y de vida democrática del sindicato. Digo, porque debemos entender, y lo hemos dicho aquí en nuestros micrófonos, que si bien es cierto que la pandemia alteró muchas cuestiones de elecciones, que efectivamente tuvo que anteponer la salud y la seguridad de la gente, pues ya llegó un momento en que pues hay que hacer las elecciones. Así es. Porque lo marca claramente la nueva reforma laboral, que tiene que ser a través del voto libre, directo y secreto. Es correcto. Y ya no se van a estar prorrogando y prorrogando. Digo, si hubo un momento, todas las organizaciones chicas o grandes hicieron esta prórroga. Pero pues como que aquí ya se está pasando la mano, ya se acabó el 20 hace mucho rato, ¿no? Es correcto. Es una situación que los trabajadores lo dejaron claramente plasmado en esa votación que hemos mencionado, de 4 a favor y casi 240 trabajadores en contra. O sea, existe una voz clara y fuerte de los trabajadores que queremos retomar nuestra vida sindical democrática y queremos elegir a nuestros representantes con voto directo, personal y secreto en las urnas. No, y además, si me permiten, pues el SUTIN tiene una tradición democrática. Toda la vida del SUTIN hemos votado de esta manera. Se quiere charrificar muy feo, ¿no? Así es. Qué grave lo que está pasando aquí en el sindicato del SUTIN. Pero, a ver, dejo abierta la pregunta a quien la quiera contestar. Hablábamos de este contubernio, de este tráfico de influencias que, pues parece que por eso no quieren dejar el poder, ¿no? Que están los amigos, los parientes, los cuates controlando toda esta situación.
¿Cómo se da este tráfico de influencias entre autoridades y sindicatos? O más bien dicho, entre la actual dirigencia. Bueno, que sepa yo exactamente cómo se da, pues no es del orden de conocimiento a la base, ¿no? O sea, los hechos es lo que demuestran este contubernio, ¿no? Yo quería expresar ahorita que me preguntaste con respecto a la asamblea, ¿cómo inicia la asamblea? Por eso notamos esto. La asamblea inicia en el orden del día. Primero se tiene que definir el quórum legal que se requiere. Si bien es cierto que las 2/3 partes deben estar presentes, de un total de 525 trabajadores, que es el padrón de los trabajadores, pues ellos definen por el artículo de los estatutos que deberían haber sido 350 trabajadores en la asamblea. Pero ese mismo artículo nos lleva a que se deben de quitar dentro del padrón a los que están de vacaciones, a los que están de incapacidad, a los que tienen permiso de trabajo, así 7 puntos específicos con respecto a ellos. Empieza el presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización diciendo que no se cumple el quórum. Nosotros le decimos, ya descontaste dentro del padrón a la gente que está de vacaciones, y los 7 puntos que menciona él, nos dice que no, pero sigue en su posición de que no se cumple el quórum. Es obvio que nos faltaban 9 personas. O sea, el quórum en ese momento era 341, de los 350 que ellos decían que deberían de ser. Pero es obvio que esas 9 personas, con todos los que estarían de vacaciones, de permisos y trabajando en ese horario, pues los íbamos a cumplir sin ningún problema. Sin embargo, el presidente trató de romper a la asamblea, diciendo que no se cumplía el quórum y que debía de ser una asamblea donde los acuerdos no iban a ser válidos. Deliberativa, y donde los acuerdos no iban a ser válidos. Nosotros le exigimos que el quórum debía de ser el que se defina aritméticamente con el descuento de los trabajadores al padrón, y que sin ningún problema íbamos a cumplir ese quórum. Yo no puedo calificar de otra forma que en un berrinche, el presidente de la Comisión Nacional se levanta y dice, no puedo seguir esta asamblea, y se sale. Sin ningún sentido, yo digo hasta de forma tonta, se sale queriendo romper la asamblea. En esa situación nosotros tuvimos que continuar la asamblea. Elegimos entre nosotros mismos a un presidente de debates, en el cual los compañeros me propusieron, y tuvimos que también tener escrutadores porque no contábamos con la Comisión Nacional de Vigilancia para que hiciera el escrutinio. Así inició una asamblea. Así inició la forma de querer romper las decisiones democráticas y de los trabajadores. Es como inicio. Retomo la pregunta que hiciste, porque es muy importante. ¿En base a qué creemos o decimos que existe esta anomalía dentro de la contratación que se tuvo? Precisamente dentro de uno de los grupos que se organizó para reivindicar la vida democrática del sindicato, que se llama Rescate Sindical, varios de sus miembros se empezaron a organizar para meter ante el órgano interno de control del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares una queja y o denuncia. ¿En base a qué se metió? Para la contratación de personal tenemos en el estatuto un procedimiento perfectamente claro, en el cual el Comité Ejecutivo Nacional se tiene que apegar. Estas promociones, como ellos los llaman, no cumplieron los requisitos de ese procedimiento. En base al contrato colectivo de trabajo, tenemos una reglamentación mediante un reglamento de evaluación del trabajo que coloca a las gentes en dos esquemas. Uno es los méritos y la escolaridad. Para aplicar este reglamento tenemos una comisión mixta que está compuesta
entre la institución y el sindicato. Y para el sindicato, la asamblea elige a los miembros de esa comisión. Se mandó por medio del IFAI a preguntar a la institución, puesto que no estábamos directamente elaborando en el instituto, se mandó a preguntar por el INAI cuántas veces había sesionado en ese año la comisión correspondiente. Lo que nos contestan por medio del IFAI, que en ninguna ocasión. Entonces, la pregunta que hacemos los trabajadores es: ¿en dónde se calificaron las promociones de estas personas para conseguir los puestos correspondientes? Son las 19 promociones Así que es. hacen Así es. La comisión está compuesta por 4 personas elegidas de base y por jetatura el secretario de Trabajo, que hay que mencionar que el secretario de Trabajo también fue beneficiado de las promociones. ¿En qué sentido? Pasó de un nivel 16 a un nivel 19, si no mal recuerdo. O sea, tuvo una promoción de aumento de categoría. Y para que sesione esa comisión debe ser integrada por lo menos por los 4 miembros y el secretario correspondiente. Podemos decir entonces que la pandemia les cayó como anillo al dedo a Manuel García Barraga ese comité, o sea, aprovechando este impasse, se sirvió con la cuchara grande. Así es, o por lo menos lo que podemos tener como certidumbre es que no se cumplió con la parte contractual que forza a esta comisión a sesionar para poder calificar las promociones. Entonces, todo esto se metió ante el órgano interno de control. Primero empezó con la queja de un solo compañero, que esa ingresó en el mes de febrero, y la siguiente queja fue ya una queja grupal por el grupo de rescate sindical. Jesús, si no mal recuerdas de cuándo se ingresó, ¿en qué fecha aproximadamente? No fue como un mes después o mes y medio después. Lo que hizo el órgano interno de control fue atraer las dos quejas o las dos denuncias en un solo expediente. Lo que marca el procedimiento del órgano interno de control es que debe de haber en 6 meses una resolución, pero tiene la facultad de poder pedir una prórroga de igual término. En este momento, pues es claramente, ya estamos por término de diciembre y no ha salido la resolución del órgano interno de control. Estamos en espera de que nos puedan dar ese resultado de esa investigación, que también es muy importante decir que los trabajadores aportamos todo el número de pruebas que estuvo en nuestras manos para que el órgano interno de control tuviera que analizar todos los elementos que metieron los trabajadores con este respecto. Pero hasta el momento seguimos en espera de esa resolución. ¿Están pidiendo ustedes entonces al órgano interno de control que invalide estas promociones porque no cumplieron con el requisito? Primero lo que queremos es que se manifiesten de la forma que sea. Y una vez que se manifieste el órgano interno de control hacia un lado o hacia otro, tendremos que entrar en una siguiente etapa que ya puede ir al ámbito laboral o mediante una nueva queja, pero ahora directamente al siguiente órgano de la función pública. Aparte del secretario del Trabajo del que ustedes mencionan, me imagino que tienen la lista de quienes fueron beneficiados por estas promociones. Sí. Jesús. Bueno, son dos personas del Comité Ejecutivo Nacional, el secretario del Trabajo y el secretario de Política Nuclear. Si me permites, Jesús, me están indicando que vamos a nuestro siguiente corte. Claro que sí. A nuestro auditorio le recordamos nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. En Cita con la Sororidad hablaremos de la lucha de las mujeres en su rol de lideresas, profesionistas y luchadoras sociales para acceder en la política, la ciencia y la cultura. Un empoderamiento desde el cual buscan transformar a México. Soy Griselda Lozada y las espero en Cananea TV, porque la lucha sigue.
Ya estamos de regreso aquí en el diván de la utopía de Cananea TV, conversando con Jesús Romero y Ricardo Flores sobre las irregularidades que se están dando al interior de uno de los sindicatos independientes de más prosapia histórica en el país. Pues como veíamos y lo que nos explicaban nuestros invitados, se están dando algunas irregularidades muy notorias, pero nos quedamos en un planteamiento que estabas haciendo, Jesús, si gusta retomarlo. Sí, claro, le comentaba que 2 personas fueron beneficiadas dentro del Comité Ejecutivo Nacional, con evaluaciones de nivel, del orden de 3 niveles de que aumentaron. Entre ellos es el secretario del Trabajo y el secretario de Política Nuclear. De las otras personas que es importante mencionar, es el sobrino del secretario general y su hijo del secretario general, que no son... ¿Cuál es su nombre de estos? Juan Carlos Miranda es el hijo del secretario general. No es Mira, o sea, es García. Es García, exactamente. Juan Carlos García. García Miranda. Juan Carlos García Miranda. Y la otra persona no tengo el nombre completo, la verdad no tenemos el nombre completo. Pero bueno, en lo que mencionó Ricardo, en el órgano interno de control están los nombres y están las pruebas de que son sus familiares, ¿no? Entonces ahí tenemos las otras personas son compañeros que no cumplieron, como bien dice Ricardo, en sesionar en la Comisión de Evaluación del Trabajo para que evaluaran su currículum y evaluaran sus méritos y su formación académica. Y son personas que están como honorarios y pasaron a ser de base, algunas de ellas, ¿no? De las 19. Y en esa situación se encuentran todos los demás trabajadores. O sea, y saltarse, como ya lo habíamos explicado, más de 130 personas que están en la lista, pues eso molestó completamente a la base. No, y me imagino, como ustedes dicen, la gente que tiene la capacidad, que tiene el mérito, que de repente ve al sobrino, al amigo, al compadre y al mismo funcionario sindical que se suba de nivel, pues no es correcto, ¿verdad? Así es. Obviamente. Platíquenme un poco cómo está ese asunto del registro de planillas, porque que Ricardo ya es candidato de la planilla de Regeneración Sindical. Así es. ¿Ya está registrada tu planilla? A ver, aquí sería muy bueno hacer un poco de historia. En julio de este año salió la primera convocatoria para elecciones. El Comité Ejecutivo Nacional la dividió en 2 fases. Una es para elegir a la Comisión Electoral, que es el nuevo órgano que marca la Ley Federal del Trabajo, para hacerse cargo de los procesos electorales. En esta primera etapa, en esta fase A, que era elegir esa comisión, la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización les marcó un requisito de tener más del 51% a los que fueran candidatos para integrar este órgano. En ninguna parte del estatuto manifiesta que estos compañeros y compañeras deberían de tener esa condicionante del 51%. Sin embargo, así lo establecieron y así lo aplicaron. Cuando los compañeros quisieron registrarse para esta comisión, los rechazaron, por no contar con ese supuesto requisito que no está en ninguna parte del estatuto, y en esta primera etapa de esa convocatoria de julio no hubo candidatos y no hubo ninguna comisión electoral que se pudiera registrar. ¿Quiere tener el secretario general una comisión electoral a modo? Que diga quién pasa, quién no pasa y cómo se califica la elección. No, aquí en esta primera etapa simplemente se crearon requisitos que no existían. Después de esto, como no hubo candidatos, se generó una siguiente convocatoria nuevamente en septiembre para volver a hacer este proceso. En esta ocasión, ya los compañeros, al ver las primeras condiciones, 2 compañeros y una compañera que tenían y que podían haber sido candidatos para formar una planilla, decidieron dar el plazo y meterse a la comisión electoral, cumpliendo todos con el máximo de 51, requisito totalmente fuera de lugar,
y en esta ocasión se fueron a las urnas. Aquí hay un detalle muy importante. En la historia de esta organización sindical nunca habíamos tenido elecciones en fin de semana. Todas las elecciones que habíamos tenido eran dentro de horario de trabajo y dentro de la jornada laboral de lunes a viernes. Ahora, con estas condiciones pandémicas, el comité ejerce una convocatoria para ser votada en sábado y domingo. Ah, caray. Ante esto, también la anterior había sido sábado y domingo, que ya habíamos reclamado los trabajadores que nos prestaran las condiciones de accesibilidad, universalidad y que pudiéramos participar de una forma colectiva y masiva en las elecciones. Si tú tomas en consideración que el promedio de edad es de 65 años y con una condición pandémica, ¿cuál crees que iba a ser la reacción de los trabajadores y en fin de semana? De total rechazo. Así es. Pero en esta segunda etapa, las trabajadoras y los trabajadores deciden ir a las urnas, con condiciones pandémicas adversas y con condiciones de ubicación física, geográfica adversas, y con días que los trabajadores y las trabajadoras deberían haber utilizado para pasarlo con sus familias. Decidieron ir a las urnas y logramos tener las 2/3 partes, y de esas 2/3 partes fue un voto mayoritario para poder contar con una comisión electoral. O sea que la comisión ya está instalada. Ya está instalada. Pero ahora tenemos un pequeño problema, que la comisión electoral ha querido interactuar con el Comité Ejecutivo Nacional y la asesoría legal del comité, porque ya no podríamos hablar del sindicato, empieza a decir que la comisión electoral no tiene mayor normatividad que obligue a la representación sindical a hacer cambios, a ajustar fechas, etc., etc., etc. Por lo tanto, la comisión electoral se sintió de una u otra manera sin el apoyo necesario para poder hacer este proceso electoral. ¿Pero cómo? Eso es absurdo. Aquí volvemos a lo siguiente. Tu servidor se dedicó a tratar de armar una planilla por más de 8 meses. ¿Por qué? Porque teníamos que cumplir con el 51%, con la razón de proporcionalidad de género, 51% de asistencias sindicales. Todo candidato tenía que tener una asistencia de más del 51%. Y te voy a decir una cosa. El último registro de asistencia sindical que emitió la Comisión de Vigilancia y Fiscalización daba esta situación a 104 personas, de más de 533 trabajadores. Cada Comité Ejecutivo Nacional debe de juntar 19 personas. Y si te sigo comentando, de esos 104, 19 están en el Comité Ejecutivo Nacional que tienen esa asistencia, la mayoría. Solamente una persona que está en el comité no tiene esa asistencia. Empieza a hacer aritmética y estamos hablando que de 74 trabajadores tendrías que sacar planillas de 19 personas para Comité Ejecutivo Nacional y 6 personas para Comisión Nacional de Vigilancia. Te puedes dar cuenta del margen de maniobra para poder juntar compañeros y compañeras que quisieran participar. Claro. Por eso fue de casi 8 meses esta integración. Porque tenías que ir preguntando uno a uno si querían dar el paso para poder hacerlo. Bueno, antes nos pidieron una postulación a premio Nobel como requisito. Si me permiten, vamos a nuestro último corte. A nuestro auditorio le recordamos nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos.
Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Ya estamos en el último segmento de nuestra visión de hoy del Diván de la Utopía, conversando con Jesús Romero y Ricardo Flores sobre pues esas trapacerías, marrullerías que están haciendo los actuales miembros del Comité Ejecutivo Nacional del SUTIN. Ustedes lo están escuchando, ¿no? O sea, 1001 trabas para integrar una planilla. Pero a ver, Jesús, te voy a replantear la pregunta nuevamente. Perdón, Ricardo. ¿Ya Sí. tienes el registro como candidato, tu planilla? ¿Ya tienes el registro o no tienen el registro? Ahora, ¿qué pero les ponen? En este momento, en la primera etapa que te hice mención, logramos tener, a pesar de que dijeron que las compañeras no participaban, en el actual comité, bueno, en la propuesta que estoy encabezando, tenemos 7 compañeras de 19. A ver, permíteme. Decían que las compañeras no podían participar. No querían. No querían participar. Eso es lo que todo el mundo decía. Y que por lo tanto, esa razón de proporcionalidad estaba sobrando. Sí, le voy a explicar al auditorio, si me permites, para dedicar este asunto. La nueva ley laboral establece un asunto de equidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un comité hay 40 cargos, 20 tienen que ser ocupados por hombres y 20 por mujeres. En este caso estamos hablando de 19, que es el Comité Ejecutivo Nacional, tendrían que participar por lo menos 6 compañeras, el 30%, que es lo que representa la proporcionalidad de mujeres dentro de nuestra organización sindical. Correcto. Bueno, una vez que pasó esto, llegamos en un primer proceso a registrar a la planilla y nos contesta la Comisión de Vigilancia y Fiscalización que una de 19 personas no cumplía con el 51% y por lo tanto no podía proceder el registro de la planilla. Fuimos la única planilla en ese proceso que nos anotamos. Pero esta traba, ¿la pone la Comisión Electoral o la pone? No, la Comisión de Vigilancia y Fiscalización. Ah, la Comisión de Vigilancia y Fiscalización. Bueno, ahora sí permíteme llegar a tu pregunta concreta. Se tuvieron que hacer algo que la Comisión Electoral le llamó adendum, que fue alargar los tiempos de registro para que pudiéramos tener más compañeros y compañeras que participaran. Pero con las condiciones aritméticas que te dije fue imposible. Una vez que en la asamblea del 28 de noviembre se libera el 51%, empieza la participación de más compañeras y compañeros. En este momento, sin todavía tener firmada el acta de asamblea del día 28, porque ha sido una traba que no han querido hacer, porque saben que en el momento en que reconozcan que los trabajadores tomaron esos acuerdos, todo el proceso va a tener un orden de normalidad y legalidad que no van a poder discutir. En este momento, además de un servidor, hay otra planilla registrada para Comité Ejecutivo Nacional, siendo 2 planillas registradas para Comité Ejecutivo Nacional. ¿La otra planilla cómo se llama? Es la planilla democrática encabezada por el compañero Sergio Gómez. Y en este caso, existen otras 2 planillas para la Comisión de Vigilancia y Fiscalización para dar un total de 4 fórmulas registradas para una votación que se tendrá que realizar supuestamente, y digo supuestamente, porque hasta el momento el Comité Ejecutivo no ha emitido la convocatoria para elecciones el día 8 de diciembre. Que sería el jueves. El próximo jueves. Así es. ¿Por qué es esto? Porque el Comité Ejecutivo todo el tiempo puso sobre la mesa que ellos
proponían una prórroga para no dejar al sindicato en estado de indefensión. Pero los trabajadores y las trabajadoras creemos, algunos de nosotros, que ya tenemos bastante tiempo de estar en estado de indefensión. Entonces, si todo esto procede, estaríamos teniendo un comité electo el 8 de diciembre y una vez teniendo este comité electo, se procedería a solicitar la toma de nota en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A ver, estamos hoy lunes 5 para que ubiquemos al auditorio. Y el próximo jueves tendría que ser la elección. ¿Se va a dar esa elección o no se va a dar? La mayoría de nosotros no vemos claro, puesto que no ha salido la firma correspondiente de la convocatoria de asamblea electoral. Queremos pensar que sí va a ser posible, pero los hechos nos han demostrado cosas contrarias. A ver, me comentaban, si no mal escuché, que el asesor dice que se prorrogue otros 6 meses el secretario general. ¿En base a qué? Lo que ellos aludían en ese momento era en decir que como no había registro en la primera convocatoria, que ya los tiempos nos estaban rebasando y que para no tener esta inestabilidad y esta indefensión, que lo correcto era hacer una prórroga, ¿sí? Hay un detalle muy importante que el compañero Jesús no me dejará mentir. En la asamblea del 28 llevaron al asesor a la mesa de la asamblea para que explicara a los trabajadores los riesgos que estaba corriendo la organización sindical. Y la respuesta de los trabajadores fue contundente. Le pidieron al asesor jurídico que primero permitiera que los trabajadores y las trabajadoras decidieran hacia dónde querían ir y qué querían hacer. Pues lo mismo por ahí escuché que sucedía en el sindicato de Monte Piedad. Les está yendo de la patada porque ya le están cerrando las centros de trabajo, ¿no? O sea que pues eso de que la indefensión es una mentira, ¿no? ¿O tú qué opinas, Jesús? Bueno, yo quiero comentar que el descontento de la gente con el asesor es también que nuestra última revisión contractual salarial no metió ni en tiempo ni en forma esta revisión. Entonces la gente pues ya tiene completa desconfianza, tanto en el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización y el asesor jurídico. Tan es así que ya no quieren que hable en la asamblea y lo llevaron según para dar el estado jurídico de la elección, del proceso electoral. Pero la gente realmente ya no le cree, ¿no? Esa es la situación que tiene la gente con respecto al abogado, en este caso no asesor del SUTIN, sino asesor del Comité Ejecutivo Nacional. Pues qué delicado, pero a ver, entonces, Ricardo, me decías que 4 fórmulas registradas para la elección, teóricamente que debe darse en unos días. Es correcto. Y me dices que, bueno, que está en veremos porque no se ve de parte del Comité Ejecutivo Nacional, pues que esto camine. Es correcto. ¿Cuál sería el procedimiento para que esto camine y qué recursos, qué acuerdos con la autoridad tiene que haber para que el trabajador pueda ir a votar? Que no sea ni sábado ni domingo, ¿no? Mira, nosotros hemos discutido algo ampliamente y va en el sentido de la política pública. Este gobierno federal ha manifestado que el voto es la máxima decisión de las personas. Por lo tanto, inclusive cuando hay elecciones federales, se le otorga a los trabajadores los permisos correspondientes para poder asistir. Claro. Nosotros estamos en la tendencia y en la buena disposición de que existan estos permisos dentro de los horarios de trabajo. ¿Por qué? Porque le están dando al trabajador, como lo marcó la nueva Ley Federal del Trabajo, que los trabajadores decidan mediante el voto qué es lo que quieren para sus instituciones y para sus organizaciones. Y queremos hacer un llamado al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a la Secretaría de Energía y a la Secretaría del Trabajo que permitan y den las condiciones para que las trabajadoras y los trabajadores
ejerzan su voto y decidan así qué es lo que quieren de su organización sindical. Y respeten esta decisión. Pues les agradezco su presencia hoy aquí en este programa, en esta emisión. Jesús, Ricardo. Gracias. Esperemos que esto camine, porque es lamentable. Hace una semana en la mañanera el presidente López Obrador reiteró que son los trabajadores de manera exclusiva y directa quienes deben de decidir con el voto libre y delito secreto quiénes son sus dirigentes. Lamentable que el SUTIN, que es un sindicato independiente, repito, de los sindicatos más combativos de este país, se esté dando esta situación. Y pues qué grave que Manuel García Barajas se haya puesto el sombrero de charro en las escuelas, ¿no? Muy lamentable. Soy su amigo León Montesinos y nos vemos en la próxima emisión de El Diván de la Utopía, porque recuerden que aquí en Cananea TV la lucha sigue.